con el narcotráfico y el paramilitarismo. En un nuevo capítulo de estreno, Expediente Uribe nos revela. Uribe, Santo Yo, este miércoles. Vivo en un lugar que no es mío. Tengo años sin ver a mi familia, a mis hijos. Trabajo en oficios que todos desprecian. Yo vivo entre fronteras. Candidatos presidenciales Hugo Chávez y Enrique Capriles Radonsky firman acuerdo de compromiso por la democracia para los comicios del próximo 7 de octubre. Capriles pone condiciones para cumplir el compromiso. De esta manera, entonces, militares arremeten contra indígenas en el Cauca durante el desmantelamiento de una base. Cámara de Diputados de Chile reanuda debate sobre proyecto de ley de pesca. Trabajadores se oponen a lo que han denominado privatización del mar. Intensas precipitaciones en China dejan 30 personas muertas y 7 millones de afectados en el centro del país. Y Rusia y Kofi Annan confían en que es posible alcanzar un compromiso internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el caso de Siria. Los detalles de estas y otras informaciones en nuestras siguientes rondas informativas. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no son más que el corolario de todo lo que veníamos diciendo sobre la dramática situación de la economía europea y mundial. Ya la palabra recesión no es un fantasma que nadie quiere atreverse a nombrar. Recesión es un hecho en Europa, recesión es un hecho que podría entrar perfectamente en la agenda política de Estados Unidos y en un año electoral no es felicidad para nadie. Pero en todo caso, vamos a ir a lo concreto. Y lo concreto es, oigan bien, el cambio de paradigma, ¿no? ¿Cuántas veces hubo quejas de todos los países de la generosa América hispana que recibió tantos inmigrantes, sobre todo en épocas de hambruna sin eufemismo, ¿no? Basta recordar las consecuencias de la Guerra Civil Española, ¿no? 1936 al 39, prolegómeno de la Segunda Guerra, ni que hablar después de la etapa de Franco. Y estaba recordando en estos días que tengo ahí facsímil de la época en que se informaba en los periódicos oficiales del franquismo, ¿no? Lo que despachaba el gran caudillo, abajo lo que despachaba el príncipe, es decir, el actual rey, y de pronto aparecían funerales de alguno de los más connotados comandos de Hitler en la misma página. Los tenemos, un día de esto lo vamos a mostrar. Bueno, el hecho es que cambios de paradigma, ¿no? España, oigan bien, allá donde nos llamaban sudacas, España, lamentable, pero no es que estamos buscando ni nos hace feliz esto, ni estamos buscando una vendetta. El término es que la ironía de la vida, ¿no? España ha vuelto a ser un país de emigrantes. La situación económica es tan dramática, y esto solo comienza, que ahora salen más españoles de los que entran. Así que vamos a abrir nuestros acontecimientos en pleno desarrollo con un recorrido de lo que está ocurriendo en la península ibérica que no le hace feliz a nadie, mucho menos a los que en ella habitan,
Y desde luego el panorama de todo lo que está ocurriendo allí. El famoso banco HSBC, que tiene sus orígenes por allá en la guerra del opio. ¿Dónde estaría la corona británica si la DEA hubiera existido en 1895, ¿no? Cuando le obligaban a los chinos a consumir opio, les obligaban a consumir opio y con eso empezaron a hacer las grandes fortunas. Esos son los bancos que hoy andan con tanto almidón en Londres, ¿no? En fin, todo el mundo barre bajo la alfombra si puede. El problema es no ser cómplices de eso. Bueno, en materia informativa llegó la aspiradora. Acá no hay nadie que barra nada bajo la alfombra en tanto podamos evitarlo. Comencemos por la dramática realidad que acabamos de decirles. Esta obviamente es el Parqué de Madrid. Y aquí las cosas no andan nada bien. Las gráficas dan un pequeño respiro. Como ven, la fecha es la del día de este dossier. Y en medio de esta situación hay que contarles cómo están las cosas. Y las cosas están de mal en peor. España se vuelve a convertir en un país de emigrantes. El registro dice que 40.625 ciudadanos salieron en el primer semestre de este año, considerado más del doble de la cifra que se marchó en el mismo periodo del año pasado. ¿Qué dice Luis de Guindos? De letra hasta 12 y 18 meses el tipo de interés ha bajado. Yo creo que ha sido relativamente positiva, es decir, es un tema que yo creo que de alguna forma pone de manifiesto que España sigue teniendo acceso a los mercados, lo cual es una buena noticia. Bueno, él trata de decir cosas optimistas y pone la cara, pero el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, dice cosas muy diferentes cuando tiene que declarar. En el caso de que se determine que alguna entidad no resulta viable, se procederá a su resolución ordenada, como ya se ha hecho con algunas entidades a lo largo de esta crisis, como ha sido el caso de Caja Castilla-La Mancha, Cajasur. Todo lo contrario a Guindos. Linde contradice a de Guindos y abre la puerta a la liquidación de entidades bancarias no viables. ¡Ladrones! ¡Eso lo eliminan los chalés! Continúan las protestas de empleados estatales por recortes en España. En el momento que suban el IVA la gente no va a consumir. Si no consume, no se mueve el dinero. Y los funcionarios somos 2.700.000 personas que no vamos a consumir. Nos vamos a quitar de gastar mucho dinero. Eso va a ser lo peor. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Sí podemos, es algo que estaban tomando como eslogan también, y todos tienen algo que decirle a los conductores de la política y de la economía. Manos arriba, esto es un asalto y si se puede, se han puesto de moda. Estaríamos dispuestos también a hacer sacrificios, pero los sacrificios no solo son los empleados públicos, que es lo más fácil de meterse. Hay que meterse con los propios bancos, con los propios altos cargos de la administración pública, que es donde tenían que meterse las productividades que cobran los asesores y todos los altos cargos que cobran el doble de lo que cobro yo de sueldo anual, lo cobran ellos de exclusividad, más su salario. Mientras tanto, en el Senado estaban en sesión y no les llegaban tanto los ruidos. En el Senado, Luis de Guindos tenía que dar la cara y tratar de explicar cómo estaban las cosas.
observen las ausencias, ¿no? Señorías, no nos engañemos. Si no se reduce el déficit público, si no se corrigen esos desequilibrios, de alguna forma nos estaremos encontrando cada vez con una situación de mayor insostenibilidad. Lo que no garantiza la sostenibilidad del estado del bienestar, señor Saura, es el déficit público. Es una situación descontrolada en un momento en el cual los mercados de capitales se están cerrando. Y por lo tanto, lo que usted considera que son sufrimientos en muchas ocasiones, desde otro punto de vista, si me permite usted la perspectiva, lo que estamos haciendo es garantizar la viabilidad y la supervivencia de los mismos. Lo peor que podemos hacer para garantizar el estado del bienestar, la educación, la sanidad, sería continuar por la senda del derroche y por la senda del incremento del gasto público. Eso es lo único que no... Así las cosas, con tanta ausencia, resulta que ahora el rey se baja el sueldo en 21.000 euros, un 7,1%, lo vemos aquí en imágenes de archivo. Según ha informado la Casa Real, don Juan Carlos ha decidido solidarizarse con el resto de los españoles a los que la crisis está afectando gravemente y ha decidido bajarse el sueldo un 7,1%. Al igual que los emolumentos del príncipe, que también va a dejar de percibir unos 10.000 euros. La zarzuela ha hecho público el presupuesto de la Casa del Rey correspondiente al 2012. La familia real va a recibir 8,264 millones de euros, que supone un descenso del 2,02 con respecto al presupuesto del año anterior. Y la asignación del rey, que suponía 140.590 euros como sueldo y 152.223 euros de gastos de representación, se va a reducir en un impresionante 7,1%, con lo que Su Majestad quiere estar a la altura de los momentos de austeridad que vive toda la nación. La representación real en los Juegos Olímpicos de Londres estará a cargo de doña Sofía, que estará en la jornada inaugural. El rey quiere dejar atrás su pasión cinegética y, por otra parte, y tal como informan fuentes de la zarzuela, los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, también asistirán a la clausura de los Juegos Olímpicos en Londres. Fuentes de la Casa Real señalan que las infantas, doña Elena y doña Cristina, pasarán finalmente unos días en Mallorca, en el Palacio de Marivent. Ambas infantas acudirán a la residencia de verano de los monarcas con sus hijos. Y el yerno, que ha sido noticia nefasta, seguirá por ahí, ¿no? Por cierto, hoy Felipe Juan Froilán y todos los santos cumple 14 años. El hijo de la infanta Elena ha recibido el mejor regalo, el alta definitiva por parte de los médicos. Froilán permanecía aún bajo revisión médica después del accidente que sufrió en compañía de su padre durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, a dispararse a bocajarro con una escopeta en el pie izquierdo, pie que tuvieron que intervenir en varias ocasiones. Y les presento el Fortuna 4. Este es el yate del rey. No se puede decir que esto lo hayan pagado los contribuyentes. Se lo regalaron, adivinen quién, los empresarios españoles. ¿Por qué hicieron esa gran colecta? Porque, como les dije siempre, el rey es un gran gestor de negocios para España. Tiene casi 48 metros y tiene motores diésel y de turbina, como de avión, y en vez de hélice tiene chorros de agua para dirigirlo. 5 camarotes doble más el camarote real, y tiene una velocidad de 70 nudos. Quiere decir que cuando le meten todo avante son 100 kilómetros y no hay buque de la Armada que lo pueda escoltar. Bueno, justicos que se da el monarca. C'è il rischio di tagliare 4.000 posti di lavoro, sicuramente i precari andranno a casa, ma i dipendenti... Obviamente estamos en Roma y es el malestar general, ¿eh? Son empleados de la Cruz Roja y dicen, no tendremos trabajo fijo, nos pondrán como eventuales y habrá movilidad y no tendremos sino una protección relativa hasta dentro de 2 años y después nos pueden votar cuando les dé la gana. Io sono di ruolo, ma anche per quanto riguarda i dipendenti di ruolo. María Luisa Mañarelli dice, trabajo a tiempo completo en el sistema de salud, pero me preocupa cómo van a hacer con este manejo del tema de la movilidad. 4.000 puestos de trabajo están en riesgo, incluyendo el mío. Y luego del hospital de Fatemene Fratelli, este doctor de Fatemene Fratelli, Tomaselli, dice,
Vamos a tener que ver cómo funciona ahora. Van a tener que ir al sector privado a pagar por lo que aquí se daba gratis. No podemos garantizar los mismos servicios al sector público en forma gratuita. Y aquí van a terminar como en Estados Unidos, ¿no? El que puede sacar una tarjeta de crédito recibe tratamiento y el que no, el médico le dirá cómo morir mejor. Adesso poi dobbiamo intervenire tutti, devono intervenire gli stati per salvarle, per la minaccia e il ricatto che fanno, che comunque hanno i nostri soldi. Ella se quejaba de que ni siquiera van a ser capaces de mantener al día las historias clínicas y los récords, ¿no? Y aquí los retiros de las cajas. Nicola Borri, un economista, profesor de la Lewis University, dice, el problema es que se han degradado especialmente el incremento del spread, el costo de los fondos, nuestros bancos van a ir a gastos muy altos, mientras que sabemos que al menos algunos bancos no tendrán la posición financiera ni la salud para salir adelante con este gran problema de nuestra economía. Bla, bla, bla. Tecnócratas siempre dicen las mismas incongruencias. En Grecia, mientras tanto, esos son trabajadores de los astilleros. Esto no le creen los versos tecnócratas en ningún economista neoliberal, viven su realidad. Vasilis Karakitsos, presidente del sindicato, dice, queremos ver cómo salimos de este corte de la sección comercial. La sección comercial de los astilleros son fundamentales para mantenernos en desarrollo. Nuestra posición en los últimos 2 años es que ninguna entidad por sí misma va a salir adelante y tenemos 3 astilleros, el Siros, el Escaramangas y el Perama. Juntos podríamos seguir desarrollándonos. Mientras tanto, el Producto Interno Bruto italiano se contraerá en un 2% en 2012, según el Banco de Italia, y los otros bancos están que no les da la cara para dar la lucha. Grecia sigue en lucha por seguir en la zona euro, ¿no? En las siguientes negociaciones, de aquí a septiembre, se va a determinar si la Unión Europea y el Fondo Monetario continúan financiando a Atenas o la abandonan y la dejan que caiga en picada y salga del euro. Y el HSBC, el banco de la época de la guerra del opio, de allá bien en sus orígenes, y por supuesto con la bendición de la corona en aquel entonces, cuando obligaban a consumir opio a los chinos y los drogaban y los hacían clientes obligatorios. Ahora está en un escándalo de lavado. Un ex directivo del Barclays y el presidente de la FCA comparecen ante un comité. Los jefes de operaciones del Barclays, Jerry Delmessier, y el presidente de la Autoridad Británica de Servicios Financieros, Adair Turner, declaraban hoy ante una comisión parlamentaria británica sobre el escándalo de la tasa LIBOR. Delmessier y Turner declaraban ante la Comisión del Tesoro de la Cámara de los Comunes, después que lo hiciera la semana pasada el ex consejero delegado del Barclays, Bob Diamond. Los directivos han sido convocados por los diputados británicos después de que los organismos reguladores del Reino Unido y Estados Unidos pusieran multas hace una semana al Barclays por 200 millones de libras por manipular la tasa del LIBOR, de interés interbancario, fijada diariamente en Londres, y su equivalente europeo, el Euribor más bien. Entre 2005 y 2009 estuvieron haciendo eso, y ahora recién los llaman a que den la cara. El escándalo causó una gran conmoción en el Reino Unido y forzó el pasado día 3 la dimisión de Diamond, un día después que también lo hiciera el presidente del banco, Marcus Agius. El primer ministro británico David Cameron ya ha encargado una revisión técnica del sistema con que se calcula el LIBOR con vistas a legislar para evitar futuros abusos del sistema. Se supone que en el mercado, con la doctrina neoliberal, el gobierno no debe meter la mano. Bueno, los dejaron actuar solos y aquí está el desastre. Una respuesta a este escándalo, el Barclays acordó llevar a cabo una auditoría para esclarecer el asunto. Otros bancos británicos están siendo investigados por ese caso de manipulación de las tasas. Entre ellos, el parcialmente nacionalizado Royal Bank of Scotland, propiedad del Estado en un 84%. Y este caballero del HSBC reconoce errores para detectar el lavado de dinero. Estos caraduras ahora están hablando de vulnerabilidad del sistema respecto al lavado de dinero, drogas y financiamiento del terrorismo en el caso del HSBC. Casi nada, ¿no?
vulnerabilidad en el lavado del dinero, drogas y financiamiento del terrorismo. Casi nada. Del documento se desprenden sobre todo 3 cargos. Haber efectuado con Irán unas 25.000 operaciones entre 2001 y 2007, pese al embargo existente contra Teherán. Segundo, mantener relaciones financieras con organismos sospechados de financiar acciones terroristas a través del banco saudita Al Rajid Bank. Y en el caso de su sucursal mexicana, no respetar las reglas para prevenir el lavado de dinero. De este modo, HSBC vuelve a ocupar la primera plana de la crónica policial roja, la crónica delictiva, y hace recordar su lejano origen en 1895, durante la guerra del opio, obligando a los británicos a que los chinos consumieran opio y se drogaran, cuando el Imperio Británico supo incrementar sus arcas con el tráfico de esa droga. Si hubiera estado la DEA, ¿dónde estaría ahora la reina? Jerry Delmessier, y todo esto se repite ahora en el término de lo que ocurre y que investiga el Parlamento de los Estados Unidos, no el británico. Afirman que Barclays ignoró preocupaciones sobre manipulación de las tasas. Y en Washington, David Bagley, uno de los titulares del HSBC, tuvo que salir a dar la cara. La policía estadounidense imputará a los responsables de Barclays involucrados en el escándalo de la manipulación del tipo de interés británico LIBOR. Las autoridades estadounidenses prevén imponer los cargos de forma oficial a finales de este año y por el momento las fuentes citadas solo confirman que una entidad bancaria sería la involucrada, pero han tenido que ir a rendir cuentas ante un comité especial del Congreso estadounidense. Habida cuenta de las amplias repercusiones que tiene el caso LIBOR y las numerosas entidades financieras y autoridades implicadas en el caso, los investigadores sostienen que podría ser un momento clave para juzgar a los grandes bancos por su mala praxis durante la crisis económica y financiera que golpea a los mercados mundiales desde el 2008. Ben Bernanke de la Reserva Federal también tuvo que dar la cara y uno de los que lo interrogaba era el senador que tenemos en pantalla, que llamó a los responsables de la banca, Levin, y por lo demás todos trataron de dar una respectiva señal de que podían entender y podían explicar lo que estaba pasando. Pero hasta ahora parece que no ha habido nada demasiado convincente. La economía de Estados Unidos muestra perspectivas sombrías. Tampoco se dio pista de las nuevas medidas de estímulo y tampoco se aseguró que los datos económicos disponibles indiquen un crecimiento aún más frágil en el segundo trimestre que en el primero, cuando el alza del Producto Interior Bruto, el PIB, fue apenas 1,9%. Bernanke también tuvo que dar la cara y reconoció hoy que la economía de Estados Unidos muestra perspectivas sombrías, pues se sigue debilitando y admitió que son escasas las posibilidades de mejorar el mercado laboral. Tampoco dio pistas de nuevas medidas de estímulo y aseguró que los datos económicos disponibles indican un crecimiento aún más frágil en el segundo trimestre que en el primero, y por lo demás enumeró entre las limitantes para un mejor desempeño económico las difíciles condiciones para conceder créditos a las empresas y a los particulares, a los hogares. No pudo ser más pesimista en plena campaña electoral. También citó los resultados negativos de la política presupuestaria y la incertidumbre en torno a la evolución de las cuentas públicas, a lo que se suma, por si fuera poco, el riesgo de una mayor tasa de desempleo ubicada en el mes de junio en 8,2%. Al mismo tiempo advirtió de las consecuencias de la crisis en Europa, consecuencias sobre la economía estadounidense y mundial, y alertó que existe el peligro de que la aplicación de medidas de ahorro en el presupuesto estadounidense debiliten aún más la difícil situación. El presidente de la Reserva Federal llamó a los congresistas a atacar los desafíos fiscales de la nación, de forma tal que tomen en cuenta la necesidad de viabilizar las cuentas públicas y la fragilidad de la recuperación. Como siempre, no improvisó.
con su monótono y aburrido tono, dejó caer las malas noticias una tras otra y no se apartó de lo que había escrito. Desde hace 2 años, los legisladores estadounidenses no se ponen de acuerdo para recuperar el equilibrio fiscal a largo plazo y estabilizar la deuda pública que alcanza, oigan bien, la deuda pública de Estados Unidos alcanza el 100% del Producto Interno Bruto. Constructed by a private organization in the UK, and so our direct ability to influence that is limited. With respect to Otra preocupación es el llamado muro o precipicio fiscal en el cual caería Estados Unidos de no encontrar un plan para enfrentar el déficit, lo que podría poner en peligro por el aumento de impuestos y reducción de gastos que entrará en vigencia a comienzos del año próximo. También alertó sobre el posible empeoramiento real de la situación de la zona euro, en particular la crisis en Grecia, la situación de los bancos españoles y en general de las entidades bancarias europeas. Y el Fondo Monetario Internacional alerta que el avance de la crisis en España e Italia está creando un riesgo global. Así lo dijo su titular y lo dijo el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, al señalar que el mayor riesgo para la economía global es el círculo vicioso en que están España e Italia. La presentación de la revisión del llamado Informe de Perspectivas Económicas Mundiales sirvió para que agregara que si el ciclo empeora y uno de ellos, España o Italia, pierde acceso a los mercados, las implicaciones de tal evento descarrilaría fácilmente a toda la economía mundial. Como se ve, no hay una sola noticia optimista. Y por lo que respecta al economista Olivier Blanchard, las cosas van de mal en peor. El fondo revisó ayer una décima a la baja su previsión de crecimiento mundial para este año hasta el 3,5%, mientras que redujo en 2 décimas el avance esperado para el 2013, año que cerrará con un crecimiento en el mejor de los casos del 3,9%. Nuestro pronóstico, dijo, está basado en el supuesto de que se tomarán políticas para reducir el diferencial de los bonos españoles e italianos desde su nuevo nivel actual y que bajen en el 2013, algo que requiere que se adopten e implementen las políticas adecuadas, insistió Olivier Blanchard. El consejero del Fondo Monetario Internacional, Thomas Helbling, recordó en rueda de prensa hoy que presentar los nuevos informes de los datos sobre España no incluyen las medidas de ajuste aprobadas por el gobierno de valor de 65.000 millones de euros y que tendrán un impacto aún mayor en 2013. ¿Cómo decirles algo más optimista? No sé, escapa a mis posibilidades. Pero en todo caso, dejemos las pésimas noticias del Fondo Monetario Internacional y veamos cómo están los valores al cierre de lo que nos interesa a todos aquí. Y estos indican que el precio del petróleo venezolano se mantiene muy estable a $92.77. El precio del barril de la OPEP sube $99.93. El precio del Brent del Mar del Norte baja levemente a $103.30. El West Texas, que es marcador, parte de nuestra canasta de referencia, también sube $88.74. Y en medio de esta inestabilidad, el precio de la onza Troy de oro también sube y cierra a 1.594 redondos la onza. El precio del cobre también sube, 7.595 la tonelada, baja el quintal de café a 182,15 centavos y el euro sigue en el sótano, 1.22 con respecto al dólar estadounidense. Malas noticias y malos vientos los que vienen de Europa. Recuerdan que una vez les dije, vuelven las carabelas y van a volver con motor fuera de borda si tienen suerte. 2 minutos antes del corte le damos a Master y luego veremos cómo recuperamos eso en el segundo bloque, que para variar hemos tenido que alterarlo, porque la situación está más que fluida. Ya volvemos, no se muevan.
La discriminación racial de las poblaciones indígenas y de origen africano es un fenómeno presente en muchas comunidades de nuestra América Latina. A través de 5 trabajos periodísticos, Telesur le muestra los motivos profundos del racismo y la realidad de las víctimas. ¿De qué forma los estados impulsan políticas para contrarrestar esta ideología de la superioridad y promover el encuentro en la diversidad como una de las principales riquezas de nuestros pueblos? En Telesur Noticias, más allá del racismo, esta semana. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Noticias Telesur, 100% información, periodismo de verdad, Telesur, la señal informativa de América Latina. Este miércoles, en el medio. Lamentablemente una de las cosas que ha ocurrido es que la radio ha copiado buena parte de lo peor de la televisión. Hemos dejado poco espacio para eso que es el entretenimiento. ¿Con qué sigo? ¿Con qué sigo? Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles. En el medio, la radio, este miércoles. Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y recuerdan ustedes la Armata Brancaleone en Libia, ¿no? Haciendo declaraciones y jugando a los comandos. Bueno, el mismo libreto es lo que están aplicando en Siria. Las consecuencias no serán mejores, de todas maneras, pero hablan ya y los ponen a declarar a ellos en lugar de seguir mandando imágenes de fuentes que no podemos comprobar. Ahora hay unos que se llaman oficiales del ejército sirio de liberación y que es el teniente fulano y que vamos a liberar al pueblo. Bueno, detrás están las potencias, no están solos. Hay que hacer un poco más de concreción en el trabajo de la guerra mediática y lo están haciendo, y hablan de cerrar carreteras y fuentes de suministros entre ciudades tan importantes como Alepo y las del sur. Mientras tanto, les habíamos hablado del desplazamiento de los portaaviones de Estados Unidos a esta zona tan sensible. También les dijimos que un buque de la Armada de Estados Unidos había disparado después de muchas advertencias contra una pequeña embarcación que se acercaba a gran velocidad hacia ellos y que entendían que habían muerto alguien y tal vez habría 2 heridos graves. Bueno, ahora resulta que la embarcación era de pescadores y era de India, y la potencia india se enoja y dice, eran nuestros súbditos, además eran pescadores, y dicen que no recibieron ninguna advertencia y que les dispararon desde ese buque estadounidense, y queremos una explicación y cuanto antes mejor. Eso pasa cuando se movilizan con el dedo en el gatillo, buscando generar los acontecimientos en pleno desarrollo en lugar de actuar sobre ellos. Pero en todo caso, ahora tenemos otra Armata Brancaleone, el libreto de Libia. Les ponen un uniforme, demuestran que tienen orden cerrado. ¿Eso qué es? Una mini compañía. Soy el primer teniente Abdelmalek Sayadeh, comandante del batallón del ejército libio de Siria, Ben Alas, y somos disidentes del ejército de Assad por diferentes razones: injusticia, discriminación racial, asesinato de civiles desarmados, y fuimos testigos de cómo las bandas asesinas de Assad han matado a nuestros hermanos, y por ahí se va la propaganda de guerra. Estamos en Azaz, en la provincia de Alepo, en Siria. Según
lo que nos envía la agencia Reuters. Y aquí la declaración del supuesto teniente. قمنا بالانشقاق عن الجيش الأسدي لعدة أسباب. No debe haber mucho combate ahí porque donde hay combate cerrado, los pájaros se van y estamos oyendo unos trinos como si estuviéramos en un parque. التي شهدتها أنا في مدينة حمص حيث كانت تخرج المظاهرات وتجابه بالرصاص من قبل. Por lo menos mi experiencia como corresponsal de guerra dice eso, tómenlo o déjenlo, es una opinión personal. Y luego, teniente sigue mostrando una ciudad que parece en calma y donde parecen tener control. Apareció un vehículo que no estaba en el libreto, paneamos a la izquierda. لعبة من ألعاب النظام حيث كنا نتوهم أو يوهموننا بأنها عصابات. Al primero fue un régimen para crear un juego para crear la ilusión de que somos una banda de terroristas armados. En realidad, lo que estamos haciendo es controlar a las bandas terroristas del presidente Assad. Y luego dice, somos el batallón Al-As, Omar Ben Al-As, operando en Alepo y en las áreas rurales del norte, y soy el líder del batallón, coronel Adnan Sayadeh. Hemos formado este batallón de inocentes civiles que ahora están armados para liberar al pueblo de la opresión y de las violaciones de este régimen. Y ahí otra vez un ejemplo de lo bien entrenado que están. ¿Se acuerdan de las caricaturas de ejercicios que nos venían de Libia con la Armata Brancaleone? Bueno, aquí tenemos la segunda edición. No quiere decir que no vayan a terminar ganando, porque tienen el apoyo de las grandes potencias que llevan sus verdaderos asesores y todo el apoyo logístico como lo hicieron en Libia. Podría ser, pero aquí es una guerra de comunicados y unas patéticas escenas. El comunicado difundido la noche del lunes, el Comando Conjunto de Homs y del Consejo Militar del llamado Ejército Sirio Libre, indica que su operación comenzó a las 20, las 17 GMT, en respuesta a masacres y crímenes bárbaros cometidos por el régimen del presidente Bashar al-Assad. Todas las estaciones y puestos de seguridad en ciudades y en el campo para provocar violentos combates con sus fuerzas y llamarlas a rendirse han sido atacadas. Mientras tanto, las grandes potencias con derecho de veto en el Consejo de Seguridad no están de acuerdo con esta payasada. En Moscú, el enviado especial a Siria, Kofi Annan, dice que todavía tiene esperanzas de una solución para Siria y el presidente Vladimir Putin apoya sus esfuerzos. Annan y Rusia creen aún posible un compromiso internacional sobre Siria. ¿Quiénes son los que no quieren lograrlo? El mediador internacional Kofi Annan y los dirigentes rusos defendieron hoy que aún es posible un compromiso en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esperamos que los miembros del Consejo de Seguridad encuentren una fórmula aceptable para todos. Vladimir Putin, desde el mismo comienzo, como ustedes saben, hablamos de los 4 pasos que deben ser verificados y del papel especial de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe y sus enviados, que deben ser apoyados en sus esfuerzos para restaurar la paz en Siria, no para complicar las cosas. Bueno, ustedes saben que usted es una persona de una gran decencia y de un gran profesionalismo, y esta persona definitivamente es extremadamente popular en el mundo, y no solo creemos en su popularidad, sino que también disfruta usted de nuestra confianza, y haremos todo lo posible para apoyarlo en sus esfuerzos. Luego de este encuentro de alto nivel, también hubo uno con el hombre que maneja como nadie la política exterior, Sergei Lavrov. Y ciertamente aquí dijeron,
Kofi Annan dijo, obviamente las discusiones en el Consejo de Seguridad, buscando las resoluciones para este caso, deben continuar y tenemos la esperanza de encontrar un lenguaje común que nos permita a todo el mundo movernos hacia adelante en este asunto tan crítico. Luego Lavrov dice, hemos encontrado que es muy difícil un compromiso en Ginebra, en la conferencia que el señor Annan ha citado para junio 30. Los documentos de Ginebra tienen consenso y no vemos razones por las cuales no pudiéramos llegar a un acuerdo sobre la misma base en el Consejo de Seguridad. ¿Por qué no lo vamos a lograr? Tiro por elevación a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, que quieren aplicar lo mismito que aplicaron en Libia. Los pescadores indios atacados por un barco de Estados Unidos dicen que no hubo advertencias y se trata del Rappahannock que acabamos de ver allí. Estaban en esta zona del Golfo Pérsico entre Abu Dhabi y los Emiratos Árabes. Ellos son un buque de la Armada y tienen cierta protección. Les dijimos que pararan, no nos hicieron caso, disparamos. Resultado, ahora en esta oportunidad de un encuentro internacional, el gobierno de la India dice, cuidado, no eran ningunos terroristas, eran pescadores de la India y fueron atacados por un barco de Estados Unidos que además no hizo ninguna advertencia. Muthu Munarij, uno de los pescadores heridos, ha explicado este martes que intentaron que el barco no chocase con el navío estadounidense. No recibimos ninguna advertencia del navío, nos dirigíamos directo a él, intentamos rodearlo y de repente nos dispararon. El canciller de la India, Krishna, y el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogozin, estaban en este encuentro. Y Krishna dijo, estamos en contacto con nuestro embajador en los Estados Unidos y en Dubái. Hemos dado instrucciones para que hablen con sus respectivos gobiernos y esto es una muy desafortunada circunstancia porque uno de nuestros ciudadanos, un pescador, murió en este incidente. Esperamos que necesariamente habrá acción y permítame decir que nuestros embajadores en Dubái y en el gobierno de Dubái han llenado el caso sobre este incidente y están procediendo de acuerdo a las leyes de cada uno de los países. Es decir, India pide, de la forma más tajante, justicia para el pescador asesinado por la Marina de Estados Unidos. El ministro de Exteriores, aquí lo ven, S.M. Krishna, exigió emprender pescadores. En Arlington, Virginia, el buque de la Armada Rappahannock escaló varias medidas de advertencia para responder a la potencial amenaza que ponía esa embarcación. El incidente sigue bajo investigación y estas son las cosas que los buques de la Armada tienen que tomar acción para asegurarse por diferentes razones. El prospecto de amenazas potenciales, como ustedes saben, especialmente con lo que pasó en el USS Cole, nos pone en ese contexto y en este tipo de procedimientos. Basado en lo que sabemos, se hicieron una serie de advertencias y estas advertencias no llevaron a nada y, por lo tanto, hubo que disparar. Based on what we know now, a series of warning measures were issued to the oncoming vessel. Those warnings were not... Es decir, que el Pentágono simplemente lamentó la muerte de un pescador indio en aguas del Golfo Pérsico por los disparos que hizo un buque militar estadounidense cuando la pequeña embarcación de motor se aproximó en exceso, dijeron, al barco de la Marina estadounidense. Lamentamos la pérdida de vidas en este incidente, dijo el secretario de prensa del Pentágono, George Little, en la rueda de prensa que estamos viendo, en la que señaló que el Rappahannock disparó en respuesta a un riesgo potencial que suponía este barquito, él dijo barco, de pescadores. Los disparos tuvieron lugar ayer cerca de Jebel Ali, un puerto situado al sureste de Dubái en el Golfo Pérsico. Pequeña embarcación de motor. Motores de los grandes son los que están aquí. Santa Inés, Estado Barinas, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela visitó el complejo industrial de Santa Inés. El directivo de la fábrica de tractores MTZ, Alexander Tvisco, estaba con él. Tiene una capacidad de 2.500 tractores. Bueno, arrancó, después tuvo problemas, sobre todo porque el hermano pueblo de Irán es agredido permanentemente.
Y entonces a veces cuesta mucho traer las partes, los repuestos. A veces incluso tenemos deudas con la empresa iraní y no podemos pagarle en dólares porque tienen las cuentas bloqueadas. Y si le mandamos los dólares se los quitan, nos los quitan pues. ¿Quién? El imperialismo. Sin embargo, ya está la planta. La hemos recuperado y está produciendo. No está al máximo de su capacidad, pero vamos adelante con Benirán Tractor. Recuerdo que fue el expresidente Mohamed Khatami, quien vino a Ciudad Bolívar, fue, y allá es que está la planta. Y manejamos ambos, cada uno un tractor. Los primeros 2 tractores de Benirán Tractor. De esos tractores hemos mandado incluso para Bolivia, y son buenos, una tecnología buena, la de Irán. Luego... ¿Ah? ¿De aquí vamos a mandar? De aquí vamos a mandar para medio mundo. Sí, para el África también, para Sudamérica, para Centroamérica, el Caribe. Aquí yo lo conozco. Y tienen buenas tierras, no tienen grandes extensiones, pero tierras buenas para producir. Ahora tenemos la Benirán Tractor. Tenemos la otra fábrica Pauni, allá en Calabozo, en El Sombrero. El Sombrero es, ¿no? Eso es con Argentina. Con Argentina. Y esta es la tercera, la más grande. Vamos a darle un aplauso a la... Benemín. Y bueno, ya vamos a empezar a colocar esto en producción. Estos tractores no deben durar mucho tiempo aquí parados. No, barco parado no gana flete. No, a trabajar. Esta fábrica es hija, nieta más bien, de la Revolución Soviética. ¿Tú naciste en qué año, Víctor? 77, cuando Bielorrusia todavía era parte de la URSS, la Unión Soviética. Ahí se llevó a cabo una gran revolución. Ya van a ser 100 años del arranque de esa revolución. Lamentablemente después se fue apagando, lo que aquí no debemos permitir que ocurra. Ahora, la Revolución Soviética, y no es que se perdió, no. ¿Cuánto sacrificio hizo el pueblo bielorruso, el pueblo ruso, el pueblo ucraniano, los pueblos de la Unión Soviética? Aguantaron invasiones, Polonia, Ucrania, sabotaje, Polonia, Ucrania, etcétera. Ahora luego se desmembró la Unión Soviética, pues. Pasó como la Gran Colombia aquí de Bolívar, que éramos una sola gran patria y se partió en pedazos, pues. Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Panamá, Perú, ¿ves? Entonces ahora cada república, bueno, tiene su propio gobierno, su propio ritmo. Pero si no hubiese sido por la Revolución Soviética y el gran avance industrial, Bielorrusia no tuviera hoy esta gran fábrica más, ni nosotros tampoco. Además, gracias a la Revolución Soviética y gracias a la Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiésemos recuperado la libertad, la independencia, que aquí se había perdido desde hace casi 200 años, desde que Bolívar logró la independencia, al poco tiempo se perdió y Venezuela comenzó a ser colonia otra vez, ya no de España, sino de los yanquis. ¿Ves? Y si no hubiéramos recuperado a partir de 1999, con la llegada de la revolución al gobierno, y hemos aguantado conspiraciones, golpes de Estado, sabotaje económico, sabotaje petrolero, guerra psicológica, y seguimos aguantándola, ¿no? Porque la campaña, la batalla sigue, no ha terminado, ¿no? Está viva. Ahora, y seguiremos batallando y venciendo. No, venciendo. Estamos obligados, porque de eso depende la vida no solo de nosotros, sino de nuestros hijos, el futuro de Venezuela que está abierto de par en par. No podemos permitir que se cierren esos portones de nuevo. Entonces, si no hubiese sido por la Revolución Bolivariana, que le dio de nuevo a Venezuela la independencia, al pueblo venezolano, los soldados venezolanos, esta fábrica no estuviera aquí, pero ni soñarla. Ni tampoco la de tractores, ni la Pauni, ni la refinería que estamos haciendo aquí, porque el petróleo era que se lo llevaban todo. Aquí vamos a hacer una refinería, Santinés, ¿no? Ni la fábrica de equipos pesados, ni tuviéramos tampoco, Que sean ellos costillos de nosotros. Claro, y manteniéndonos en el atraso más grande. Así las cosas, hace poco estuvimos en Bielorrusia, no solamente íbamos a entrevistar al primer mandatario, sino a hacer una amplia recorrida por toda la industria pesada, y aquí está el ejemplo para compartir con ustedes solamente un aperitivo. Todos estos modelos que acabamos de ver, este camión que estamos mostrando es el que
viene a buscar repuestos para dar servicio a los que están operando en las zonas donde hay tractores, y son muchas, operando y sometidos a la prueba cotidiana del trabajo duro en este clima. Ahora tenemos... Está cubierto de nieve, de manera que están probados en las condiciones más extremas. 30 grados bajo cero no es algo raro en este lugar donde ahora el sol nos calienta y nos hace cambiar el color de la piel. Aquí está el corazón de la planta de ensamblado y aquí es donde se han formado los técnicos que hemos enviado con esa finalidad. Así que vamos a ver ahora los acontecimientos en pleno desarrollo. Esta es la planta madre, de donde vienen esos tractores. También estuvimos en la de los camiones y los supercamiones. El elemento rojo que vemos sobre el chasis amarillo son los motores. Primera parte, se instala el motor sobre el chasis y aquí comienza toda la línea de montaje que va en el flujo es en este sentido y lo vamos a acompañar hasta que veamos el tractor terminado. Ya estamos viendo la caja de transmisión y el puente para todas las funciones. Ya es la segunda etapa de la línea de montaje. Lo que estamos viendo aquí son los componentes de los radiadores preparados para la línea de montaje. En la línea de montaje vemos muchas damas haciendo el trabajo a la par de los obreros. Los componentes hidráulicos fundamentales en todo el trabajo del equipamiento pesado y por supuesto el tradicional utilización de los hidráulicos en todo pieza de automotor. Pero aquí además se suman las complejidades de todos los accesorios que por su peso se mueven a través de un sistema hidráulico. La velocidad programada en la línea de montaje, como suele hacerse en todas partes del mundo, está cronometrada, computarizada para el tiempo de producción fijado para hoy. Eso permite a cada operario en cada fase de la línea de montaje agregar los componentes necesarios sin demasiado estrés. Aquí acaba de aprobar esto y sigue la línea de montaje ad infinitum. Acá estaba programado para el día la producción de 90 tractores. Llegamos al mediodía, estaban en 43 unidades terminadas. Realmente esta cabina es ergonómica, la visibilidad es estupenda en 360 grados. Me siento bastante confortable. Me impresiona el tablero de controles computarizado. Parece bastante más complicado que una avioneta monomotor en algunos casos, ¿no? Y lo interesante aquí es que hay un asiento como para un observador, pero también hay una cantidad de controles y pedales detrás del asiento, lo que indica que todo el tren de remolque con los accesorios correspondientes a cada uso tienen aquí un controlador que va observando lo que queda atrás en el tren de remolque, mientras que el conductor se mantiene en su línea. Y lo importante de esto es que es ergonómico y contra el clima brutal de los inviernos aquí está calefaccionado y contra el clima tropical nuestro tiene aire acondicionado. Realmente es impresionante la tecnología aquí empleada. Continuamos en este recorrido. Эта страна запала в душу, я ее полюбил и надеюсь, что еще раз вернусь туда. Está muy agradecido por su visita y él cuando fue una sola vez a Venezuela le gustó mucho y piensa que va a volver pronto también hacia allá. Lo esperamos allá, como recibimos siempre a todos aquellos que colaboran solidariamente con el proceso revolucionario que estamos viviendo. Детство, бизнесмен, чтобы его надежды, которые он связывал с нашей техникой, были оправданы. Y nosotros estamos seguros y vamos a hacer toda la posibilidad que para cada propietario de la finca y campesino puede ser orgulloso de nuestra técnica. Esas palabras son un buen cierre para esta entrevista improvisada que no estaba en el rol pero que aprovechamos al vuelo y queremos decirle en nombre de todo el equipo muchas gracias por la hospitalidad y por la excelente información. Большое вам спасибо за ваше внимание и большое спасибо тем, которые уделили нам Спасибо огромное. Спасибо. Привет всему венесуэльскому народу. Muchas gracias por todo y muchos saludos para el pueblo venezolano. Особенно труженикам, которые работают на нашем сборочном производстве. Sobre todo para los trabajadores que fueron trabajando aquí en este taller de ensamblaje. Ellos lo van a estar viendo, puede saludarlos a ellos mismos.
Они у нас будут видеть, и можете вы лично их поприветствовать. Привет. Aquí, con un sol cenital y una temperatura más tropical que la habitual en una Bielorrusia donde Belarus, donde normalmente en invierno nadie se sorprende si hace 30 grados bajo cero. Vamos a cerrar esta etapa de nuestra visita con los acontecimientos en pleno desarrollo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Bueno, esto es la cuna de estos diferentes modelos de tractores. Los hay de todo tipo y para toda necesidad y circunstancia. Estuvimos allí, esto no es más que una abreboca de la cantidad de reportajes que hicimos de la industria pesada. Es sorprendente el desarrollo tecnológico de Belarus. Y otra cosa que llamó la atención al equipo es que aquí estamos orgullosísimos de la belleza de nuestras damas, pero las de allá no les van en saga, ¿eh? Eso es un estereotipo, pero en todo caso algunos dijeron, realmente no esperábamos ese agregado. Bueno, el verano en Belarus puede ser realmente fuerte, pero aparte de estar en la fábrica de los tractores, estuvimos en la fábrica de los camiones, incluyendo del camión pequeño al camión más grande del mundo. Estamos hablando de más de 400 toneladas, ¿no? Los super rockeros. Subir a un camión de esos, ya se lo vamos a mostrar, es como estar en el puente de una fragata, ¿no? Es algo absolutamente increíble. Las ruedas son de 4,10 metros. Pero hoy solamente queríamos hacer esto como una abrebocas para acotar lo que hoy nos mostraba el comandante presidente sobre la planta que estamos montando aquí. El desarrollo tecnológico de este país es realmente sorprendente en todos los campos. Y lo que pudimos comprobar allí, además del alto concepto y la solidaridad que tienen con la República Bolivariana de Venezuela, fue realmente emocionante. Inclusive nos encontramos con un grupo folclórico que cultiva la música folclórica de Venezuela. Eso es parte de los facilitadores que están allá estudiando y además redondeando su actividad de formación humana con trabajos como ese. Y allá pudimos ver, a través de elementos satelitales de primer mundo, cómo se está trabajando para la preservación de nuestras islas en el Caribe, y lo vimos en tiempo real. De manera que se vuelve pequeña nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, Dios mediante, estaremos aquí con ustedes para contarle mañana la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Mientras tanto, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Mijaíl López es un campeón mundial y medallista olímpico en el deporte de la lucha. Se inició desde muy joven en el barrio de La Herradura de Pinar del Río. Con una carrera plagada de reconocimientos, sabe que sus aspiraciones es buscar otra medalla olímpica para Cuba. López sabe lo difícil que es conseguir un podio mundial y olímpico, por lo que fija su preparación en conocer a sus rivales de peso. Bueno, allí tengo a Turco, tengo a Russo, que ya la gente lo conoce, pero pienso que en los Juegos Olímpicos los rivales son todos fuertes, ya que todo el que va a luchar por una medalla de oro. Ser uno de los atletas más laureados de Cuba colocan a Mijaíl en el Olimpo de los Dioses de un selectivo grupo de atletas destacados por la mayor de las Antillas. Sin embargo, quiere el oro en Londres para representar el logro de toda una nación.
¿Cómo se convierte un suceso en noticia? ¿Qué tan auténticos son los mensajes de los medios? ¿Cuál es su influencia en las conductas sociales? ¿Quién decide lo que se debe difundir? Todos los miércoles, Telesur trae el seriado